Estamos en este tema que venimos tratando bajo el trato de Dios y estamos en la parte 8. Bajo el trato de Dios y estamos en la parte 8. Y seguimos con el Salmo 51. La verdad es impresionante la cantidad de riqueza que hay en este Salmo. Y venimos hablando de esto, de bajo el trato de Dios, y sabemos que David estuvo bajo el trato de Dios siendo disciplinado por causa de su pecado con la de Urías. Entonces vamos al Salmo 51 y vamos a leer. Recuerdan ustedes que dejamos allí en el Salmo 51 verso 10. Y hoy arrancamos con el versículo 11 en adelante. Dice 51:11: No me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame del delito de sangre, oh Elohim, oh Dios, Dios de mi salvación, y mi lengua cantará con gozo tu justicia. Hasta allí llegamos y luego continuamos. Todos necesitamos ser renovados, ser limpiados de nuestro diario andar, porque ya el Señor nos limpió, nos lavó con su sangre y nacimos de nuevo una vez y para siempre. El día que nacimos de nuevo fuimos salvados, pero todos necesitamos ser limpiados del polvo diario. Por eso todos los días tenemos que ir al Señor y reconocer nuestro pecado. David pasó mucho tiempo sin reconocer su pecado, cerca de un año, dicen, 9 o 10 meses, sin reconocer su pecado, y eso le trajo mucha amargura, mucha angustia. Todos necesitamos ser renovados, ser limpiados de nuestro diario andar. Cuando insistimos caminar en la cornisa, al filo del pecado, en el borde del precipicio, e insistimos en tentar a Dios como el hijo pródigo. Allí en Lucas capítulo 15, verso 11, se van a encontrar con la historia de un hijo, de dos hijos, de un padre. Esa historia relata que uno de los hijos le pidió su parte de la herencia y se fue de la casa. Cuando se fue de la casa, gastó todo en prostitutas y con sus amigos, hasta que se quedó sin un centavo de la herencia. Y estando en esa condición, le pidió a un hombre cuidar de los cerdos y por lo menos poder comer de las semillas o de las algarrobas que le tiraban a los cerdos. Imagínense qué deplorable para un judío ir a cuidar cerdos y encima comer, por lo menos tratar de comer lo que los cerdos comían. Pero estando en esa condición, cada vez más bajo, lejos de la casa del Padre. La casa del Padre simboliza o representa la intimidad, seguridad, constante provisión de gozo y paz. Cuando se sale de la casa del Padre, de esa intimidad con el Padre, es quedar a expensas del mundo. Y este jovencito no se dio cuenta, por causa de su pecado, no se dio cuenta de la pérdida que tendría al tomar sus bienes, lo que a él le pertenecía, lo cual le pertenecía, y se lo podía gastar todo lo que quisiera, pero se fue. Se fue de la casa del Padre, se fue de la intimidad, se fue de ese cobijo, de esa seguridad. Y cuando se fue, quedó a expensas del mundo. Y estando allí en esa condición, allí comiendo de la misma comida de los cerdos,
recapacitó, volvió en sí y dijo, en la casa de mi padre tengo todo. Y yo estoy aquí comiendo con las algarrobas, algarrobas con los cerdos. Volveré a la casa de mi padre y le pediré que aunque sea me haga como uno de sus jornaleros. Ya no quiero la condición de hijo, quiero la condición de jornalero. Pero cuando está volviendo allá lejos por el camino, por el sendero, en la puerta de entrada estaba el padre esperándolo. Fíjense que la historia dice que el padre lo estaba esperando. ¿Cuánto tiempo, cuántos años el padre esperándolo? Siempre, quizás todos los días saldría a la tranquera, como diríamos nosotros, a ver si el hijo volvía. Y allí estaba el padre en la tranquera esperándolo. Y el hijo no corrió al padre, el padre corrió al hijo. El padre corrió al hijo y se echó a sus brazos y lo besó. Y lo llevó adentro y mató un cordero más gordo, hizo fiesta, le puso anillo, le puso ropas nuevas. Y ese hijo volvió a recuperar su lugar al lado del padre. Pero les puedo asegurar que ese hijo nunca más asomaría la nariz fuera de la tranquera de su casa para irse de nuevo a gastar sus bienes con prostitutas y con amigos. Porque aprendió que el pecado es como una serpiente, muerde, hipnotiza, muerde y luego mata. Esto lo pasó a David, se fue de la casa del padre, de esa intimidad con el padre, y terminó mordido por el pecado. Y después volver ya era muy, muy difícil, pero pudo volver y reconociendo a Dios, reconociendo nuevamente al Padre. Entonces dice estas cosas en el verso 11: no me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51, 11. Uno de los problemas que la iglesia está viviendo hoy es que uno de los problemas más grandes que ciertos sectores del cristianismo sufre es el de creer que toda la Biblia está dirigida a la iglesia. La Biblia debe ser vista de manera dispensacional, o de lo contrario nos colocaremos en donde no debemos. Colocamos a la iglesia donde va Israel, colocamos a Israel dentro de la iglesia, nos colocamos en dispensaciones que no nos corresponden. Y yo quiero que observen con mucho cuidado este versículo, porque este versículo marca dos dispensaciones. A nosotros no nos corresponde esta oración. No me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Un cristiano no puede orar así. David oró así porque él estaba en la dispensación de la ley antes de la cruz. Y el Espíritu Santo no moraba dentro de los creyentes, sino que el Espíritu Santo venía sobre las personas, activaba o energizaba a la persona para que la persona escogida hiciera la tarea que tuviese que hacer, si era profeta la de profetizar, si era rey la de reinar. Y siempre que Dios escogía a una persona, el Espíritu Santo venía sobre la persona, pero no estaba sobre las personas, pero no estaba dentro de las personas. De hecho, Jesús les dice, hablando del Espíritu Santo, le dice que está sobre vosotros y estará en vosotros. Son dos tiempos diferentes. Porque estaba sobre sus discípulos, pero hasta después de la cruz, hasta después de Pentecostés, el Espíritu Santo no vino a morar dentro del creyente. Por eso es necesario, hermanos, por eso es necesario conocer las epístolas de Pablo, para poder entender la posición y las posesiones del cristiano.
Si nosotros no conocemos las epístolas de Pablo, las cartas de Pablo que son dirigidas a la iglesia, es decir, a nosotros, si no conocemos eso, cometemos el gravísimo error de no entender que en la ley hay cosas que no están aplicadas para nosotros. Que Pablo es el apóstol a los gentiles y el apóstol de la gracia. Él predicó y enseñó el evangelio de la gracia. Ni el evangelio del reino, ni la ley. Hubo cosas que fueron aplicadas en el tiempo de la gracia, pero solamente aquellas cosas que fueron aplicadas, que dice en la gracia que son aplicadas, solamente esas se pueden aplicar para la iglesia. Cuando David escribe, está viviendo en la dispensación. Dispensación, recuerden esto. La palabra dispensación es la palabra economía o administración de Dios de un periodo de tiempo. El periodo de tiempo de la humanidad está dividido en 7 partes. Ya las hemos visto, las volveremos a ver en algún momento. Y el tiempo en que David estaba viviendo en la dispensación de la ley. Dispensación es una palabra que está usada en algunas partes como dispensario también. Se puede conocer como dispensario, como aquel que organiza cada cosa en su lugar, que pone cada cosa en su lugar. En ciertas partes se le llamaba, por ejemplo, a ciertos almacenes se le llamaba un dispensario, o un lugar donde se colocaba cada cosa en su lugar. Y Dios, como es un Dios organizado, organizó la historia de la humanidad así. Cada cosa en su lugar, teniendo un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, como solemos decir. Y la dispensación de la ley, para que podamos entender esto, abarca desde el monte Sinaí, en Éxodo capítulo 19, verso 20, hasta el monte Calvario, o el monte de la Calavera, o el Gólgota, como se llama, Mateo 27 y Hechos capítulo 2. Ahí termina la dispensación de la ley, la administración de la ley. No significa que la ley caducó, pero para la iglesia Cristo Cristo cumplió la ley. Porque él mismo dijo, no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y cuando él estaba colgando en la cruz, dijo, hecho está, consumado está, todo está hecho. Él cumplió todo. Nosotros no estamos bajo esa ley judía. Por eso aplicar cosas de la ley a la iglesia le trae problemas. Trae muchos problemas. En ese periodo de Éxodo, desde el monte Sinaí hasta el monte Calvario pasaron casi 1000 años. Casi 1000 años. O 1500 años. 1500 años más o menos. En este periodo el Espíritu de Dios venía sobre los hombres y mujeres a quienes Dios escogía y los investía de poder para realizar la tarea que Dios le encomendaba. Pero en la dispensación de la gracia, que es la que estamos viviendo nosotros, desde Hechos capítulo 2, es decir, 40 días o 50 días después de la crucifixión, hasta el día del arrebatamiento, se llama dispensación de la gracia, o era de la gracia, o tiempo de la gracia, el Espíritu de Dios vive y reside en el cristiano. Fíjense, ¿cómo ora David? No me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Nosotros no podemos orar así. Fíjense por qué. Vamos al libro de Efesios, o la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, verso 30. Efesios 4:30. Fíjese qué diferente es la cuestión acá. Quiero que todos lo busquen y todos lo puedan leer, por favor.
4:30, ¿lo tienen? Efesios 4:30. Los que están del otro lado allí de las cámaras también pueden buscarlo. 4:30, y lo vamos a sumar, lo vamos a hilvanar con 1:13. 4:30, dice así, miren. Miren ustedes si nosotros podemos orar de la misma forma. Dice, y no entristezcáis, Efesios 4:30, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados hasta el día de redención. ¿Ven? El Espíritu Santo ya no está fuera nuestro, está dentro nuestro, por lo menos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo como Salvador y Señor. Vean lo que dice 1:13. Dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es arras, es decir, la palabra arras es la palabra garantía, de la palabra rabón, garantía, el cual es arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión para la alabanza de su gloria. Es decir, hasta el día en que esta era, esta dispensación de la gracia, el Espíritu Santo vive en nosotros, porque cuando el Espíritu, como somos consustanciales con Dios, cuando el Espíritu de Dios se vaya, se va la iglesia. La iglesia no se puede quedar, porque somos uno con Él. ¿Ven? Romanos capítulo 8, versos 9 y 14. Tengan en cuenta estos pasajes que les estoy mostrando, son clave estos pasajes para poder entender quiénes somos, en qué posesión tenemos y qué posición tenemos, qué posesiones tenemos y qué posición tenemos. 8, 9 les dije, Romanos 8, 9 y 14. Dice, pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de él. O sea, o el Espíritu Santo está dentro o el Espíritu Santo está afuera. Para las personas que tienen el Espíritu Santo afuera, no son de Cristo. Los que son de Cristo son los que tienen el Espíritu Santo morando en su esternón. 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 1 Corintios 6, 9, por favor. 6, 19, perdón. 1 Corintios 6, 19. Miren ustedes. Fíjense ustedes que en el tiempo de la ley David había hecho, primero, en el tiempo de Moisés había un tabernáculo donde el arca donde se manifestaba la presencia de Dios estaba adentro de esa tienda, de ese tabernáculo. Luego se construye, en el tiempo de Salomón, se construye un templo, y ese arca, que es donde se manifestaba la presencia de Dios, se pone dentro de ese templo, en el lugar llamado lugar santísimo, un lugar
muy sagrado, que ahí solamente entraba el sacerdote una vez al año, y más vale que entrara santificado porque caía muerto ni bien entraba. Fíjense ustedes cómo cambian las cosas. Ese templo de Salomón fue destruido luego, luego fue reconstruido en el tiempo de Ageos y Zacarías después de la vuelta de Israel de la cautividad. Y ese templo fue hermoseado en tiempo de Herodes. Entonces, cuando Jesús aparece en escena, ese templo hermoseado por el rey Herodes para quedar bien con los judíos, era ese templo el que aparece en los evangelios, el que Jesús ve. Ese templo simbolizaba la presencia de Dios en Israel, pero ya la presencia de Dios se había ido. El templo era simplemente como si fuera cualquier templo hoy, pero la presencia de Dios había ido. Ya no se manifestaba más allí. Porque a Dios no le interesan los templos, a Dios no le interesan los sacrificios, como lo vamos a ver ahora. Observen ustedes, entonces, ¿qué hizo Dios? Se hizo un templo para sí. Y ese templo somos nosotros, el cuerpo de creyentes, cada persona. Fíjense 1 Corintios 6, 19. Dice: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios? ¿Qué? ¿Qué tenéis de Dios? ¿El cuerpo o el Espíritu? El Espíritu de Dios que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Fíjense ustedes, este cuerpo, morando el Espíritu de Dios, ya no es nuestro, porque es templo de Dios. Entonces con este cuerpo yo no puedo hacer lo que se me ocurre, porque yo debo cuidarlo, ¿sí? Mientras puedo, en todo lo que puedo y en todo lo que debo cuidarlo, porque es templo del Espíritu Santo. Aquí vive el Espíritu de Dios, en tu cuerpo vive el Espíritu de Dios. Entonces tenés que cuidarlo. ¿Por qué? Precisamente porque mora Dios mismo acá, en nuestro cuerpo. A diferencia de David. David sabía que el Espíritu Santo no estaba dentro de él, pero sabía que el Espíritu Santo era el que lo investia de poder. ¿Sí? Por tanto, el cristiano no debe orar como David, por cuanto el Señor ha prometido estar en el creyente hasta el final de esta era. Entonces, vuelven al Salmo 51. Entonces, no me eches de tu presencia. Dios nunca te va a echar de su presencia, porque vos vivís en la presencia de Él. De hecho, la presencia de Dios se manifiesta a través de tu vida. ¿Por qué nos es necesario predicar el Evangelio? Porque nosotros somos los portadores de la palabra, somos los portadores del Evangelio de la gracia. Entonces, cuando todos están hablando hoy del Evangelio del Reino, en realidad no estamos nosotros predicando el Evangelio del Reino, nosotros estamos predicando el Evangelio de la gracia. Dios con nosotros y en nosotros. Ese es el Evangelio de la gracia. Juan el Bautista, Jesús, los 12, los 72 predicaron el Evangelio del Reino. Arrepentíos porque el reino se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué si se ha acercado? Es porque estaba afuera. Arrepiéntanse. Pero hoy nosotros no podemos decir el reino de los cielos se ha acercado, porque el reino de los cielos está en nosotros. Somos parte del reino de los cielos. Somos consustanciales con el reino de los cielos. Somos del reino de los cielos. Por eso es que no podemos aferrarnos a las cosas de este mundo, porque no somos de este mundo. No pertenecemos a este mundo, pertenecemos al reino de los cielos. Somos parte del reino de los cielos. ¿Cómo decirle? Somos uno. Somos consustanciales con el reino de los cielos. Con el Dios que vive en el reino de los cielos somos uno.
Entonces, decir no me eches de tu presencia sería no entender que estamos en su presencia. Porque en el libro de Mateo, capítulo 28, verso 20, dice, y estaré con vosotros hasta el final de esta era. Hasta el final de los tiempos estaré con vosotros. Verso 12, 51:12, el libro de los Salmos, dice, restitúyeme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Acá hay otra cosa que quiero explicarles esta tarde. David no perdió su salvación, pero sí perdió el gozo de su salvación. Por eso le está pidiendo, le está suplicando a Dios que le restituya el gozo de la salvación. Porque vieron anteriormente que dice, lávame y quedaré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría. Y regocíjense los huesos que abatiste, mientras David estaba en plena ocultamiento de su pecado. Sus huesos se iban abatiendo, se iban secando, perdió el gozo, perdió la alegría. Pero lo maravilloso de vivir en plena comunión con Dios es que aunque las cosas no estén bien alrededor nuestro, hay gozo dentro nuestro. Eso nos muestra a nosotros que hemos sido salvados y que estamos en paz con Dios, que tenemos paz de Dios y paz con Dios. Esa paz produce gozo, produce esa alegría interna que constantemente está allí, que podemos estar entristecidos en nuestra carne, pero aquí, en el centro de nuestra vida, hay gozo, hay alegría, y eso es lo que perdió David. Pero eso también lo podemos perder nosotros. Cuando hemos pecado, hermanos, cuando hemos pecado, ese gozo se pierde, se desvanece. Solamente lo podemos volver a recuperar cuando nos hemos arrepentido de nuestro pecado y volvemos a tener esa comunión íntima con Dios. ¿Ven? David no perdió su salvación, pero el pecado apagó el gozo interno de la comunión íntima con su Elohim, con su Dios. El pecado es el interruptor del gozo y la intimidad con Dios. Cuando usted ve cristianos alejándose de Dios, porque no es que Dios se aleja, nosotros decimos alejándose de Dios, significa que ya la persona, aunque el Espíritu Santo esté viviendo en su vida, como leímos hoy, no entristezcáis al Espíritu con el que fuisteis sellados. El Espíritu Santo es una persona que vive en nosotros. Y cuando nosotros hacemos algo en contra de Él, en contra de esa persona del Espíritu Santo se entristece, se apaga. Entonces ya no nos produce esa energía, ese gozo, esa paz, esa alegría que hay en nosotros. Y empieza a decaer nuestro semblante. Porque el pecado interrumpe ese gozo. Porque es imposible que haya compatibilidad entre un Dios santo y un hombre pecador. Es incompatible. El Dios santo quiere santidad de sus santos. Dice, y un espíritu noble me sustente. Hermanos, la nobleza de espíritu es algo que nos sostiene, nos sustenta constantemente. Verso 13. Dice, así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Miren, no hay peor tropiezo que un creyente con mal testimonio. David sabe esto y necesita ser transformado. Solo entonces, dice, solo entonces cuando Dios haya hecho estas cosas en mi vida, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Yo pregunto, ¿qué creyente en pleno pecado le puede predicar a otros?
No, porque el pecado mismo lo acalla, su mal testimonio lo acalla. No tiene autoridad para hablar. Hay un libro que les recomiendo que lean si pueden, y lo pueden conseguir, que se llama El poder de la integridad. No puedo recordar. John MacArthur creo que es el autor. Si lo pueden conseguir, léanlo. Se lo di a un hermano, el hermano no lo leyó, por eso está donde está. Fíjense ustedes, David sabe esto y necesita ser transformado. ¿Cómo podía hablar con autoridad de los caminos de Dios y esperar que los pecadores se arrepientan de sus malos caminos si él había tomado el camino de los pecadores? ¿Cómo hacemos para predicarle y hablarle a los pecadores de los caminos de Dios y de este maravilloso evangelio de la gracia si nosotros estamos en el mismo camino que ellos? ¿Cuál es la autoridad que tenemos? No hay autoridad, hermanos. No hay autoridad. Entonces David sabe esto y dice: así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Cuándo? Cuando me vean restaurado nuevamente. Cuando me vean que realmente el evangelio me funciona. ¿Cómo hago para predicarle a otros de que el evangelio funciona si no me funciona a mí? ¿Y por qué no me funciona a mí? No me funciona a mí porque no soy obediente. Más clarito, échale agua. Verso 14. Dice: líbrame del delito de sangre, oh Elohim, Elohim de mi salvación, Dios de mi salvación. Y mi lengua cantará con gozo tu justicia. Líbrame del delito de sangre. Y acá hay otro tema precioso y profundo que quiero que también puedan comprender. Y con este vamos a terminar. ¿Por qué dice líbrame del delito de sangre? Porque él había matado a Urías Eteo por mano de sus enemigos. David era un hombre de guerra, pero la muerte de Urías sería su marca, su excepto para siempre. Fíjense ustedes, hermanos, que el culpable de la muerte de Urías, aunque el capitán Joab lo hizo poner al frente de la batalla donde estaban los valientes y fue muerto por los enemigos, el culpable era David. Eso se llama autoría intelectual del hecho. Y observen ustedes la gravedad de esto. Él fue el autor intelectual del homicidio. Cuando ustedes van a 2 de Samuel, capítulo 11, verso 14 al 17, que fue lo que leímos, ustedes verán que el que maquinó todo el asesinato de Urías fue él, detrás del hecho. Dios hace responsable directo al autor intelectual del pecado. Y los demás sufren las consecuencias. Hay un culpable que es autor intelectual, pero todos los demás sufren las consecuencias. Fíjense otro hecho en el que, en cierta forma e indirectamente, fue autor intelectual de una muerte, por no obedecer a Dios. Cuando David quiso llevar el arca sobre un carro nuevo, murió un hombre, Usa. Fíjense, por favor, vamos a 2 de Samuel, capítulo 6, verso 1 al 14. Segunda de Samuel, capítulo 6. Lean conmigo, síganme con la vista, lean conmigo, para que puedan comprender de qué se trata esto. Había que traer de un lugar el arca. El arca era esa especie, ¿cómo decirlo? Una especie de baúl
donde adentro estaban las 2 tablas del testimonio, un tazón de maná y una vara reverdecida, o la vara de Aarón reverdecida, que eran testimonios, que estaban guardados adentro. Y sobre eso había una tapa de oro, una lámina de oro, con 2 querubines, enfrentados así, las alas de uno tocando el otro, y debajo de eso se manifestaba la presencia de Dios. Sobre la tapa de esa arca. Y esa arca tenía que estar en Jerusalén. Por mucho tiempo había estado alejada de Jerusalén, entonces David decide traerla a Jerusalén. Segunda de Samuel capítulo 6, verso 1 en adelante. Dice: volvió David a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer subir de allí el arca de Jah Elohim, la cual es llamada por el nombre, el arca del pacto o el arca del testimonio, el nombre de Yahvé Sebaot, sobre la cual están los querubines, como le explicaba recién. Colocaron el arca de Jah Elohim en un carro nuevo. A ver, les muestro esto. En un carro nuevo. David está usando lo mejor para traer la presencia de Dios. Ahora, eso de usar lo mejor para Dios, si no condice con lo que Dios dice, no sirve de nada. Fíjense lo que pasó. Puso el arca en un carro nuevo, es decir, el mejor carro que podía haber, lo eligió para poner el arca ahí arriba. Pero es de aquí el problema, miren. Dice: colocaron el arca de Jah Elohim en un carro nuevo y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, conducían el carro nuevo y sus hermanos iban delante del arca de Jah Elohim. Presten atención, por favor. Y David y toda la casa de Israel tocaban con alegría delante de Yahvé toda clase de instrumentos de madera de abeto, con cítaras, salterios, panderos, flautas y címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa alargó su mano al arca de Jah Elohim para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y la ira de Yahvé se encendió contra Usa, y Jah Elohim lo hirió allí y cayó muerto junto al arca de Jah Elohim. Y David se disgustó porque Yahvé había quebrantado a Usa, por lo que llamó aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. David encima se enoja con Dios porque la ira de Dios se enciende contra Usa porque tocó el arca. Ahora les voy a explicar. Pero aquel día David tuvo temor de Yahvé y dijo: ¿cómo podrá venir a mí el arca de Yahvé? Y David no quiso trasladar el arca de Yahvé consigo a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a casa de Obed-edom geteo. Miren lo que hizo el arca, la presencia de Dios en la casa de Obed-edom. Dice: y el arca de Yahvé estuvo en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Yahvé a Obed-edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David, diciendo: Yahvé ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Jah Elohim. Entonces David fue e hizo subir con alegría el arca de Jah Elohim de la casa de Obed-edom a la casa de David. Y sucedió que cuando los portadores, fíjense ustedes, ahora, cuando los portadores del arca de Yahvé caminaban 6 pasos, entonces él sacrificaba un buey y un cordero cebado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Yahvé, y David estaba ceñido con un efod de lino. Por fin entendió David cómo se tenía que llevar el arca.
¿Y cómo es eso? Bien, vamos a Éxodo capítulo 25, versos 10 al 16. Mire, ahí se van a dar cuenta cómo desde el principio tendría que haber sido en Éxodo 25, versos 10 al 16. Ahora, si David hubiese prestado atención, porque David tenía que saber esto, porque todos los reyes de Israel tenían que tener una copia de esto al lado suyo, en su mano, para leer constantemente, para gobernar correctamente como Dios quería. Entonces, fíjense cómo Dios quería que su arca, que el arca donde se manifestaba su presencia, fuera trasladada. Dice, capítulo 25, verso 10 en adelante. Harán pues un arca de madera incorruptible, es decir, madera de acacia, era una madera incorruptible. Su longitud será de 2 codos y medio, su altura de codo y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la recubrirás de oro puro. La recubrirás por dentro y por fuera, y harás una moldura de oro alrededor de ella. Y fundirás para ella, y presten atención a esto, y fundirás para ella 4 argollas de oro que pondrás en sus 4 esquinas. 2 argollas a un lado de ella y 2 argollas al otro lado. También harás unas varas de madera de acacia y las recubrirás de oro. Y meterás las varas por las argollas a los lados del arca para cargar el arca con ellas. Las varas estarán en las argollas del arca, no se quitarán de ella. ¿Por qué esto? Porque había gente destinada de la tribu de Leví para trasladar el arca. Y el arca tenía que ser trasladada, puestas las 2 varas en esas argollas, entonces iban 4 hombres, 2 adelante y 2 atrás, trasladando sobre sus hombros el arca. Así era la forma, y era gente escogida de la tribu de Leví los que tenían que llevar. Pero a David se le ocurrió cargar el arca en un carro nuevo. No era la forma esa. Porque cuando Dios establece algo hay que hacerlo de la forma que Dios lo establece, no hay que hacerlo de otra forma. Nosotros podemos dar lo mejor, hacer lo mejor y tener lo mejor, pero si no es lo que Dios pide, de nada nos sirve. Por eso, hermanos, cuando hagamos algo, hagámoslo conforme a como Dios quiere que lo hagamos, para que realmente Dios bendiga lo que nosotros hacemos. El hecho de tener grandes casas, grandes construcciones, no significa eso que Dios esté de acuerdo con eso. Nosotros podemos tener y hacer el templo más grande, la casa más grande, pero si Dios no está de acuerdo con eso, de nada nos sirve. Hueco, vacío. Entonces siempre esperamos a que, y no estoy diciendo con esto que hagamos un salón más grande para que entre más gente, no esté de acuerdo con Dios, sino que si eso se hace fuera de la voluntad de Dios, de nada sirve. Fíjense ustedes, David quería agradar a Dios, pero quería hacerlo de la forma equivocada. Por eso murió un hombre. Por eso murió un hombre. Si David hubiese llamado de la tribu de Leví a gente para que trasladara el arca, un hombre no hubiese muerto. Fíjense que comenzó a trasladarlas mal y muere un hombre. Luego recapacita, imagínense ustedes, el miedo que habrían tenido esos hombres cuando cargaron el arca, porque dijeron si morimos de nuevo como murió el otro. Pero no. ¿Por qué? Porque se estaba haciendo conforme a como Dios lo quería. Entonces, el autor intelectual del hecho es el responsable. Y observen esto,
Observen esto. Veamos otro caso de autor intelectual del hecho. Mateo capítulo 2, verso 16. Y lo bueno que la Biblia textual registra este hecho para poder entenderlo, porque las otras traducciones no lo registran, y se lo quiero mostrar. Mateo capítulo 2, verso 16, dice: Mateo 2, 16, dice: hablando por supuesto del momento del nacimiento de Jesús, cuando los astrónomos, a los que llaman magos, en realidad esos magos eran astrónomos, así que son astrónomos y no magos. Esos astrónomos el ángel le dice a estos astrónomos que no vuelvan por el mismo camino porque había alguien que quería hacerles daño. Fíjense ustedes, ellos fueron advertidos en un sueño de que no volver a Herodes, y regresaron a su tierra por otro camino. Entonces dice el verso 16: Herodes, al verse burlado por los astrónomos, se enfureció en gran sobremanera y enviando, asesinó a todos los niños menores de 2 años en Betlehem y sus alrededores, conforme al tiempo que con precisión había indagado de los astrónomos. ¿Vieron ustedes? Enviando, mató. ¿A quién envió? A los soldados. ¿Quiénes mataron? Los soldados. Pero ¿quién fue el autor intelectual del hecho? Fue Herodes. Entonces Dios no culpó a los soldados, sino a Herodes, porque enviando mató. Y en las otras traducciones dice envió a matar. Y terminamos con esto. Mateo capítulo 14, verso 9. Volvemos a tener aquí a otro Herodes, descendiente del Herodes el Grande. Este es Herodes el tetrarca. 14:9 dice: el rey, entristecido a causa del juramento y de los que estaban reclinados a la mesa, ordenó que se la dieran, y enviando decapitó a Juan en la cárcel, y su cabeza fue llevada en un trinchero y dada a la muchacha, y la llevó a su madre. ¿Ven ustedes? Autor intelectual del hecho. El autor intelectual es el culpable detrás del hecho. Y David sabía esto. Esto es más o menos como cuando un padre manda a su hijo a mentir. Viene alguien, golpea la puerta y le dice, y es un acreedor, y entonces le dice al hijo: andá y decirle que no estoy. Entonces el nene dice: mi papá que no está. Bueno, el autor intelectual del hecho es el padre que manda a su hijo a mentir. Entonces el culpable es el padre, no el hijo que miente, sino el padre que lo manda. Y como así muchas otras cosas. Los autores intelectuales son los culpables cuando un hecho es realizado. David sabía que era culpable por sus malas decisiones, pero había afectado a muchos. Y el hecho de que una persona sea culpable del pecado no significa que no esté afectando a todos los que están alrededor. El pecador
es culpable, pero afecta a todos los que están a su alrededor. Y David sabía esto. Sabía que muchas cosas se habían desatado a causa de su pecado. Por eso es que esto nos ayuda a pensar muchas veces. Ante lo que vamos a hacer, ante lo que estamos tentados a hacer, somos afectados nosotros, pero están siendo afectados muchos otros alrededor. ¿Por qué? Porque por nuestro propio pecado, pero también por el testimonio. Nuestro testimonio se desintegra y muchos son afectados por causa de nuestro testimonio desintegrado. Terminamos el próximo domingo con lo que nos queda. Oramos. Señor, gracias maravilloso papá por tu gran amor, por tu misericordia, por cómo nos estás asistiendo, Señor, para poder comprender tu palabra. En esta tarde, Señor, te suplico, bendito Dios, que nos ayudes a comprender profundamente, Dios mío, el ejemplo de David, para que nosotros no cometamos los mismos errores. Líbranos, Señor, líbranos del delito de sangre. Líbranos, Dios mío, de la autoría de los hechos. Líbranos de ser los autores intelectuales de las cosas que afectan a otros. Líbranos, Dios mío, de malinterpretar o interpretar incorrectamente tu palabra, para que pueda ser de mucho provecho para nosotros. Estoy seguro, Señor, que cuanto mejor entendemos tu palabra, mayor provecho le sacamos, mayor provecho obtenemos de tu palabra. Por eso te ruego, Señor, que si estas simples, sencillas palabras pueden llegar a muchos corazones, que así sea, Señor. Quizás estas decisiones, quizás esto que hablamos, Señor, tenga un provecho presente y futuro para muchos de los que estarán escuchando. Te ruego que asistas a todos aquellos, Dios mío, que de una u otra manera están necesitando una palabra en este momento. Libera, Señor, libera las mentes y los corazones oprimidos. Libera a los hombres y mujeres que han sido mal enseñados o mal adoctrinados. Te ruego, Señor, que los asistas, liberándolos de las cargas que los hombres han puesto sobre sus vidas. Te ruego, Dios mío, que quites las cargas pesadas, profundas, de las leyes humanas que han puesto sobre los hombres. Señor, vos dijiste que ligera es tu carga, que esa es la carga que nosotros tenemos que llevar, que tu yugo es fácil, Señor, que tu carga es ligera. ¿Cómo no poder llevar esa carga que es más liviana que la que los hombres ponen, que la que el mundo pone y que lo que la ley ponía sobre los hombres? Te lo ruego en el nombre precioso de Jesús. Oramos con gratitud, Señor, clamando en tu presencia para que hagas una transformación, un cambio en este tiempo. Gracias, Papá maravilloso, en el nombre de Jesús. Amén.